Bienvenidos sean, hoy hablaremos sobre la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana 1791-1804 fue el primer movimiento revolucionario de América Latina que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití. Saint-Domingue pasó de ser una colonia rígida por un sistema de castas a la posición colonial más rica de su tiempo, a ser el lugar donde se produjo la única rebelión de esclavos exitosa de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. La Revolución Haitiana fue la primera y única revolución de esclavos triunfante en el mundo y el primer proceso independentista de América Latina. Sin embargo, debido a la cosmovisión racista y eurocéntrica hegemónica en el mundo intelectual occidental y latinoamericano, su historia ha sido virtualmente acallada y olvidada. Las causas de la Revolución de Haití fueron las siguientes: los problemas esclavistas. Al igual que gran parte de las islas del Caribe, en Haití la economía se basaba en el esclavismo, siendo esencial para la producción de productos como el azúcar, el cacao o el café. En esta situación, Haití se convirtió en una de las colonias más rentables del mundo. La aparición de los cimarrones. La grave crisis de los esclavos hizo que muchos de estos huyeran a la selva y se convirtieran en los llamados cimarrones, siendo esclavos rebeldes que vivían como podían y que en ocasiones atacaban a los esclavistas para conseguir alimentos y suministros. La demografía, la necesidad de mano de obra para seguir produciendo el azúcar necesario para su venta a Europa hizo que la población esclava aumentara a gran velocidad, causando que en poco tiempo fuera mucho mayor su número que el de esclavistas. La influencia de la Revolución Francesa. Poco tiempo antes del inicio de la Revolución de Haití había tenido lugar en Francia la llamada Revolución Francesa, siendo una revolución liberal que, al haber tenido lugar en la metrópoli de Haití, tuvo una enorme influencia en el pensamiento de la colonia. Revolución de esclavos. La revolución haitiana fue liderada por esclavos africanos y afrodescendientes que se rebelaron contra el sistema esclavista. Lucha por la libertad. Los esclavos y mulatos libres lucharon por su libertad y derechos en un contexto de brutalidad y opresión. Liderazgo de figuras emblemáticas. Líderes como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Enrique Christophe jugaron roles prominentes en la revolución. Consecuencias. Independencia de Haití. Fue capaz de vencer a Francia causando la independencia para formar la nueva nación de Haití y expulsando al gobierno colonial francés de la isla. La violencia no terminó con la victoria en la guerra, sino que poco después tuvo lugar la masacre de 1804, en la que muchos franceses y criollos que se habían quedado en la región fueron asesinados por los nativos que odiaban todo lo que tenía que ver con los franceses. Se abolió la esclavitud, siendo una de las primeras regiones en lograr esta hazaña completamente. Frenó la invasión napoleónica. Se considera que la libertad de Haití bloqueó los planes de Napoleón de tomar los Estados Unidos, ya que su idea era hacerlo desde la isla que aún era colonia francesa. País para exiliados. Haití sirvió durante años como base para personas exiliadas por sus ideas políticas, especialmente por mexicanos en la época de la independencia. Revolución que influenció a personalidades. Entre las personas más influenciadas por la revolución encontramos a revolucionarios como José de San Martín, pero también a líderes contra el racismo como Malcolm X, que demuestra que la importancia de la revolución se mantuvo durante décadas. Toussaint Louverture, un general haitiano y el líder más destacado de la revolución haitiana. Durante su vida, Louverture primero luchó contra los franceses, luego a favor de ellos y finalmente nuevamente contra Francia por la causa de la independencia de Haití. Como líder revolucionario, Louverture mostró perspicacia militar y política que ayudó a transformar la incipiente rebelión de esclavos en un movimiento revolucionario. Jean-Jacques Dessalines fue un líder de la revolución haitiana que proclamó la independencia del país el 1 de enero de 1804 y se convirtió en su primer gobernante. En 1804 se proclama emperador con el nombre de Jacques I. Henry Christophe, conocido como Enrique I de Haití, fue un militar y político haitiano nacido esclavo proveniente del grupo étnico Bambara o del pueblo Igbo. Fue liberado y participó en la lucha haitiana por la independencia. En conclusión, este fue nuestro pequeño recorrido por lo que fue la Revolución de Haití.